¿Cuántos estamos felices de estar en la casa de Dios? Amén. A ver, vele la cara a la persona que está a tu lado, se ve contenta, se ve feliz. Si no, dile, hay muchas razones para ser feliz. Me siento muy contento de estar otra vez aquí, después de 2 fines de semana en los que no pude estar, ya que mi hija acaba de nacer apenas hace 15 días, ¿verdad? Y con esta bebé descubrí que sí existen los vampiros, y son los bebés. Ellos duermen de día y viven de noche. Dios mío, no sé cómo estoy parado hoy aquí. Pero estoy muy contento por esta bendición. La Biblia dice que herencia de Jehová son los hijos. Y bueno, pues Dios me dio una herencia que es Dayanita Elisa Martínez Villalobos. Y próximamente quiero traerla aquí para que la puedan conocer, quizá no tocar, pero sí verla. Pero para que puedan verla, conocerla y bueno, va a ser un momento especial. Cierra tus ojos ahí donde estás y vamos a poner este tiempo en las manos de Dios. Señor Jesús, te doy tantas gracias por tu amor, tu misericordia. Gracias por tu fidelidad. Señor, gracias porque hace más de 2026 años tú tocaste esta tierra y la vida fue completamente diferente. Señor, en solo 3 días tú demostraste que eras el Hijo de Dios. Te levantaste de la tumba, resucitaste y contigo todos nuestros sueños, todos nuestros anhelos y también nuestra vida eterna. Padre, gracias porque tú eres el Dios de la vida. Tú eres el Dios de la salud, tú eres el Dios de nuestra vida, Señor. Gracias porque cuando nadie daba nada por nosotros, tú entregaste tu vida. Señor, gracias porque cuando somos rechazados, somos aceptados en ti. Gracias porque quien nos ha abandonado, Señor, tú vienes a recogernos. Como dice tu palabra, que aunque nuestro padre y nuestra madre nos dejen, con todo y eso, tú nos recogerás. Señor, gracias por tu amor y tu fidelidad en Cristo Jesús. Amén y amén, amén. Dale un fuerte aplauso a Jesús. Y hoy quiero compartir algo que había escrito precisamente desde hace como 18 días. Y el día en que nació mi hija, ese día yo iba a predicar. Pero bueno, en la mañana mi esposa se le rompió la fuente, tuvimos que irnos al hospital y a las 6:01 exactamente nació mi hija. Pero esa enseñanza yo la tenía para ese domingo, pero creo que Dios la quería soltar el día de hoy. Y he titulado a esta enseñanza Perder para ganar. Di conmigo, perder para ganar. Di al que está a tu lado, perder para ganar. Y yo no sé si este título te gusta, pero hoy voy a hablar sobre perder. A todos nos gusta ganar, ¿cierto? Levanten la mano a cuánto les gusta ganar. Pero si vemos la Biblia con atención, vamos a descubrir que antes de ganar, primero necesitamos perder. Y quiero que veas lo que dice el Evangelio de Mateo, capítulo 10, verso 37 al 39. Mateo capítulo 10, verso 37 al 39, que dice: el que ama a padre o madre más que a mí, no es digno de mí. El que ama a hijo, el que ama a hijo o a hija más que a mí, no es digno de mí. Después dice: y el que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí. Después dice: el que haya su vida, la perderá. Y di conmigo: y el que pierde. Dilo más fuerte: el que pierde. Dice: y el que pierde su vida por causa de mí, ¿qué sucede? Dice: el que pierde su vida por causa de mí, la hallará. Querida iglesia, perder no siempre es malo. De hecho, según la Biblia, para poder ganar, primero necesitamos perder. Necesitamos perder cosas de nuestra vida. Y es que Jesús, a través de este pasaje, nos enseña un principio bíblico que nos va a llevar al descubrimiento de nuestra verdadera vida, y es perder para ganar. Di conmigo otra vez: perder para ganar.
Ahora, hablando sobre perder, hay muchos textos bíblicos que nos enseñan sobre esto, como lo dice Marcos capítulo 8, verso 35, dice: porque todo el que quiera salvar su vida, la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí y del evangelio, la salvará. Lucas capítulo 17, verso 33, dice: todo el que procure salvar su vida, la perderá, y todo el que la pierda, la salvará. Y en los evangelios encontramos esta palabra, perder. El que pierda su vida, perder, porque necesitamos primero perder para ganar. Ahora, perder en el reino de Dios, escucha esto, siempre es la mejor opción, porque para el mundo perder se ve como fracaso, se ve como debilidad, se ve como derrota, pero frente a Dios es el inicio para encontrar nuestra verdadera vida. Pero antes de eso necesitamos perder. Tú y yo necesitamos perder nuestra vida en Dios. Ahora, el reino de Dios está lleno de paradojas. Mientras que el mundo nos enseña a ganar, acumular y retener, Jesús nos enseña a soltar, rendir y entregar. Te lo voy a repetir: mientras que el mundo nos enseña a ganar, acumular y retener, Jesús viene a enseñarnos a soltar, a rendirnos y a entregarnos. Porque Dios no solo se complace cuando Él nos da, sino que utiliza nuestras pérdidas. Di conmigo: pérdidas. Dilo más fuerte: pérdidas. Porque hoy te voy a cambiar el concepto de las pérdidas de nuestra vida y de las situaciones que pasamos. Dios no solo se complace cuando Él nos da, sino que utiliza nuestras pérdidas para llevarnos a vivir lo que Él diseñó para cada uno de nosotros. Es decir, que los malos tiempos y las pérdidas de nuestra vida también entran dentro del plan de Dios para ti. Los malos momentos, como las pérdidas, entran dentro del propósito de Dios para nuestra vida. Ahora, hablando sobre esto, me hace pensar, ahora que mi hija acaba de nacer, ¿cuántas mamás hay aquí? Levanten su mano. Un aplauso a todas esas madres. Dios mío, hoy las valoro más. Hoy las valoro más. Mira, pensando en que mi hija acaba de nacer, pienso en el labor de parto. Dios mío, el cuerpo de la mujer en la labor de parto entra en una aflicción, en algo tan doloroso, porque el cuerpo está abriéndose, el bebé está empujando, está tratando de salir, y esto provoca las contracciones. Ahora, ¿cuántas madres ya vivieron contracciones? Hoy las respeto más, pero hoy las tengo en muy alta estima. Ahora mira, cada contracción se pudiera asimilar como un calambre en pero muy alta escala, ¿verdad? Y no, ni siquiera sé si realmente es así, pero se pudiera asimilar de esta manera. Y lo que tienen las contracciones es que llegan por momentos, por rato. No es algo constante, sino es algo que viene de repente, después baja y viene otra vez y después baja. Pero cada uno de estos momentos en los que llega la contracción viene con más intensidad, viene con más dolor, viene con más presión. Pero escucha esto: una contracción es un dolor que no viene para destruir, viene para empujar vida hacia afuera. Pensando en esto, mira lo que dice Juan capítulo 16, verso 21. Dice: la mujer cuando da a luz tiene dolor. Di conmigo: dolor. Dice: porque ha llegado su hora. Porque ha llegado su hora, pero después de que ha dado a luz un niño, ya no se acuerda de la angustia, porque el gozo de que haya nacido un hombre por el gozo de que haya nacido un hombre en el mundo. Estas contracciones que siente la mujer no vienen a destruir su cuerpo, sino vienen a empujar vida hacia afuera. Ahora, iglesia, cuando veas tu vida en continuas pérdidas, alégrate, el bebé está por nacer la bendición, está por llegar la alegría sobre tu vida, porque estás por descubrir tu nueva vida.
Pastor, ¿qué está sucediendo? El diablo me está zarandeando. ¿Qué está pasando? ¿Será que Dios me entregó en las manos de mis enemigos? ¿Será que el diablo me trae como su achichincle? ¿Por qué será que estoy pasando todo esto? Prepárate, porque cuando estás viviendo pérdidas, algo nuevo está por nacer. El bebé está por llegar y tu bendición está a punto de manifestarse sobre tu vida. ¿Cuántos lo creen? Ahora, antes de que ganemos, primero debemos pasar por pérdidas. Antes de descubrir lo que Dios tiene para nosotros, primero debemos atravesar lo que es perder. Mira, si tan solo pudieras dejar de ver tus pérdidas como fracasos y las vieras como procesos de transformación, entenderías que muchas veces Dios no está quitando algo para destruirte, sino para prepararte para algo que todavía no puedes ver. Si tan solo pudieras dejar de ver tus pérdidas como el final y las vieras como el comienzo de algo nuevo, descubrirías que en el reino de los cielos muchas de las cosas más grandes nacen después de una ruptura. Entenderías que muchas de las cosas más grandes nacen después de las pérdidas. Nacen después de lo que el mundo conoce como derrotas. Nacen después de rupturas en casa, rupturas en el hogar, rupturas en nuestra vida, fracasos en nuestros negocios, fracasos en el ministerio. Muchas de las cosas más grandes que Dios ha hecho nacen después del dolor. Por eso es que quizá Dios no provoca el dolor, pero permite el dolor para llevarnos a descubrir nuestra nueva vida. Porque las pérdidas son como un músculo que tiene que romperse. Tenemos que perder para hacernos más fuertes. Es como una madre que está atravesando contracciones para traer vida al mundo. Y son necesarias las pérdidas en nuestra vida para conocer quién es nuestro Dios. Yo quiero resumirte todo esto en 4 pérdidas que sí o sí vamos a tener todos en esta tierra. Dile al que está a tu lado, agárrate. Porque aquí nos subimos al avión y comienza el despegue. Hay 4 pérdidas que todos sí o sí vamos a tener en nuestra vida. Y quiero empezar con la primera. La primer pérdida que tú y yo vamos a tener es la pérdida del control. La pérdida del control de nuestra vida. Mira, la primera cosa con la que Dios obra en nuestra vida es con la ilusión, la falsa ilusión de que tú y yo tenemos el control de todo. Y Dios viene a demostrarnos que no tenemos el control de nada. Y Dios viene a demostrarnos que no tenemos en nuestras manos nada. Mira, el ser humano tiene como tendencia el querer dirigir todo, el tiempo, las decisiones, los resultados, el futuro, y nos gusta pensar que si planeamos lo suficiente, todas las cosas van a salir de acuerdo a como las hemos soñado. Que si nos esforzamos lo suficiente y calculamos todo de manera correcta, entonces nuestra vida seguirá exactamente el camino que nosotros hemos escogido. Pero adivina qué, Dios viene a demostrarnos que nada de eso sucede, que solamente sucede lo que Dios ha dicho sobre nuestra vida. Pero la vida con Dios revela algo que puede ser incómodo al principio. Y dile al que está a tu lado, no somos dueños del control. Al que está a tu otro lado, no somos dueños del control. Y quizá aquí voy a tocar fibras sensibles con algunas personas, pero la misma Biblia lo dice en Proverbios capítulo 16 verso 9 en la traducción lenguaje actual. La Biblia dice: el hombre planea su futuro, pero Dios le marca el rumbo. El hombre planea su futuro, pero Dios le marca el rumbo. El hombre piensa tener el control, pero Dios viene a demostrarle que Él es el que tiene la última palabra sobre nuestra vida. Mira, sentir que tengo el control me da una sensación de seguridad, ¿verdad? En mis ahorros, en mi seguro médico, en mi casa, en mi carro, en mi familia, en que yo siento que tengo todo. Me hace sentir incluso autosuficiente.
Y creemos que todo lo que sucede lo tenemos bajo control. Y es por eso que podemos vivir con paz, porque tengo todo bajo control. Pero no nos damos cuenta que esa paz es temporal, porque está basada en algo que no podemos sostener, llamado el control. Que esa disque paz con la que vivimos es temporal, porque está siendo sostenida por algo que tú y yo no podemos controlar, llamado el control. Por eso Dios en su palabra dice, antes de la caída viene algo. ¿Alguien lo conoce? La altivez. Antes de la caída primero viene el control. Yo tengo el control, yo decido sobre mí, yo decido incluso sobre otros. Yo tengo todo en mis manos, yo sé exactamente hacia donde yo sé que voy a ir. Pero Dios viene a movernos y a demostrarnos que no podemos controlar nada, que realmente no hay nada bajo nuestras manos. Por eso Dios en sus procesos de formación permite momentos donde el control se nos escapa de las manos. ¿Cuántos de aquí han perdido el control ya? Tú me entenderás. Dios permite procesos de formación donde se nos escapa el control de las manos, no porque quiera destruirnos, sino porque quiere llevarnos más profundo en Él, que es depender exclusivamente de Dios. Depender exclusivamente de Dios. Por eso muchos hombres de Dios con promesas en mano tuvieron que pasar pérdidas del control en su vida, como José el soñador, un hombre que había recibido una palabra de parte de Dios a través de sueños, un hombre que había sido llamado a ser líder. Pero José perdió el control cuando se enteró que había sido vendido por sus hermanos, cuando cayó como esclavo, cuando cayó preso de manera injusta, cuando fue olvidado en la cárcel. Pero al final de todo eso José entendió algo. Después de que había perdido el control, en Génesis capítulo 50 verso 20, José entendió algo de por qué tenía que perder el control. Y la Biblia dice: ustedes pensaron mal contra mí, pero Dios lo encaminó para mi bien, para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo. Ustedes pensaron mal contra mí, pero Dios lo encaminó para bien. Después de que José vivió lo peor de su vida, pérdidas, fracasos, derrotas, el final de sus días, él entendió algo. Lo que pensaron para mi mal, me vendieron, caí preso, se olvidaron de mí en la cárcel, me acusaron injustamente. Dios lo estaba utilizando para mi bien, para llegar a ser el príncipe de Egipto, para llegar a ser el segundo al mando de Egipto. Dios permite que perdamos el control para ahora controlarlo Él. Dios permite que perdamos el control para demostrarnos que solamente Él puede hacer las cosas. Mira, Dios está obrando incluso cuando yo no tengo el control. Y es ahí que nace la fe verdadera. Nace cuando camino en la incertidumbre, nace cuando camino a ciegas, nace cuando pierdo el control de mi vida y ya no sé qué hacer, y lo único que tengo es a alguien, y es a Dios. Ya no puedo pedir crédito, ya estoy en buró, ya no puedo pedirle a la vecina, ya también le debo, ya no puedo ir con la familia porque ya me los eché encima, ya no puedo hacer nada porque ya fallé en todo. Lo único que me queda es Dios. ¿A cuántos Dios les está hablando? Perdemos el control y lo único que nos queda es soltar, rendirnos y entregarnos. Y Dios permite que pasemos por esos procesos. Por eso no satanices tus procesos, son parte del propósito de Dios. No satanices tus pérdidas, son parte del propósito de Dios. Y dependiendo de cómo Dios calcule a cada persona, porque es Dios quien pone en balanza nuestros corazones, Él sabe qué tanto debemos perder para que nuestro corazón vuelva a ser de carne. Él sabe qué tanto debemos perder para que nuestro corazón vuelva a ser de carne y volvamos a la humildad con la que llegamos un día a esta tierra. Amén. ¿Cuántos le podemos dar un fuerte aplauso a Dios por eso? Mira, cuando el control se pierde,
aprendemos una verdad espiritual poderosa, y es esta: descansar en la soberanía de Dios. Descansar en la soberanía de Dios. Por eso la primer pérdida que vamos a tener en nuestra vida es la pérdida del control. Es la pérdida del control de tus hijos, es la pérdida del control de tus finanzas, es la pérdida del control de tu negocio, es la pérdida del control de tu propia vida, es la pérdida del control. Pero cuando veas que perdiste el control, acuérdate de esta enseñanza: es porque Dios está tomando otra vez lo que tú no deberías tener, que es el control. Amén. Ahora viene una segunda pérdida, y es la pérdida de mi falsa identidad. Es decir, pensar que ya estoy viviendo lo que debería ser. Es la pérdida de mi falso yo. Ahora, todo ser humano necesita descubrir su identidad, su razón de vivir, su propósito en este mundo. Pero el verdadero peligro de tener una falsa identidad es que nuestra vida se construye sobre cosas externas, temporales, pasajeras, como dinero, imagen, reputación, ministerio, aprobación pública o algunos éxitos. Pero ¿qué sucede cuando esto termina? Porque esto es bueno mientras dura. Creo que está pitando mi camioneta, que conozco su pitido. Se me hace que alguien la intentó abrir, pero Dios la guardó. Ya ven, perdí el control aquí, pero Dios lo tomó. ¿Qué sucede cuando construimos nuestra identidad sobre este tipo de cosas? Llega el momento donde perdemos el negocio, perdemos el trabajo, perdemos la vida, perdemos el propósito, perdemos la familia, y sobre esas cosas que construimos nuestra identidad, vienen en descenso, se destruyen, y con ella también lo que creíamos nosotros ser. Por eso la segunda pérdida que vamos a tener es en nuestra falsa identidad. Dios permite pasarnos por pruebas, pérdidas o fracasos para mostrarnos que no somos lo que tenemos, no somos lo que trabajamos y no somos lo que creemos ser durante tantos años. Y Dios permite esto no para humillarte, sino para llevarte a descubrir que tu identidad proviene de quién es Dios. Quizá tú ya estabas acomodado en un lugar por mucho tiempo. Quizá tú creías ser alguien que tú pensabas que ya eras. Quizá tú tenías algo en esta vida que te hacía sentir más, pero Dios viene a demostrarte a través de esta pérdida que tú no eres lo que tienes, tú no eres lo que crees ser y tú no eres lo que lograste en el pasado. Dios viene a demostrarte que tú eres lo que Dios dice que tú eres, que tú eres lo que Dios ha dicho sobre ti. Y eso me hace pensar en la vida del apóstol Pablo. El apóstol Pablo, antes de ser el apóstol, primero era Saulo de Tarso, y él creía que estaba haciendo lo correcto en esta vida. Él perseguía a los cristianos hasta matarlos, porque creía que los cristianos eran una plaga que él debía exterminar, que él debía acabar, creyendo que así él cumplía la ley, agradaba a Dios. Pero una vez que se encontró con Dios, descubrió quién era en realidad. Por eso él dijo algo que de verdad me estremece, que está en Filipenses capítulo 3 verso 7 en la Nueva Traducción Viviente. Filipenses capítulo 3 verso 7 dice: antes creía que esas cosas eran valiosas, pero ahora considero que no tienen ningún valor debido a lo que Cristo ha hecho. Antes creía que esas cosas eran valiosas, pero ahora considero que no tienen ningún valor debido a lo que Cristo ha hecho. Querida iglesia, Dios usa nuestras pérdidas para mostrarnos que somos más de lo que hicimos en el pasado, somos más de lo que la gente veía de nosotros, somos más de lo que logramos en el pasado, somos mucho más de lo que un día tuvimos. Es por eso que es necesario perder tu negocio, perder tu trabajo, perder tu ministerio, perder un carro o lo que sea, con tal de que vuelvas a ver quién eres solamente en Dios. Con tal de que vuelvas a ver quién eres exclusivamente en Dios. Y Dios viene a utilizar las pérdidas para reajustar nuestra vida.
Dios viene a utilizar nuestras pérdidas para reestructurar quiénes somos en realidad. ¿Cuántos de aquí han pasado por pérdidas? A ver, de estas dos que ya comentamos, ¿cuántos ya han pasado por alguna de estas dos? Que levanten su mano. ¿Cuántos ya pasaron por las dos? Y los que no, agárrense, porque llega cuando menos te lo esperas. Pero Dios utiliza estas pérdidas para demostrarte que separados de Él, nada podemos hacer. Pero aquí viene una pérdida que me encanta más. Y es la tercera pérdida que sí o sí vamos a vivir todos. Y es la pérdida del ego. Di al que está a tu lado, la pérdida del ego. Ay, Dios, yo no sé cuántos ya llegamos a su punto aquí. La pérdida del ego. Tarde o temprano, Dios vuelve a enseñarnos que no somos nada ni nadie sin Él. Tarde o temprano, Dios nos lleva a perder lo que creíamos ser. Por eso Santiago capítulo 4 verso 6 dice: pero Él da mayor gracia. Por esto dice: Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Dios resiste, se opone a los orgullosos, pero da gracia a los humildes. Dios les hace la vida de cuadritos a los orgullosos. Y Él espera que se inflen, como un globo, que se inflen para que cuando más sientan que tienen todo, con un alfiler, para que cuando sientan que ya lo tienen todo, Dios viene a decirte: llegó la hora de perder el ego. ¿Cuántos dicen amén? Mira, perder el ego es uno de los golpes más duros de esta vida. Cuando dejamos de ser reconocidos, cuando dejamos de ser admirados, cuando dejamos de ser aplaudidos. Y es que escucha esto: el ego puede esconderse de una manera tan sutil detrás del liderazgo en casa, detrás del liderazgo en la empresa, detrás del servicio. Pero en el fondo el ego tiene una necesidad, y es ser el centro. Pero adivina qué, esta pérdida es de las más duras, porque el centro solo es Dios, y Dios no comparte su gloria con nadie. Y Dios no va a permitir que dos personas se lleven la gloria, porque toda la gloria solamente es para Dios. Y esto me hace pensar en otro hombre en la Biblia llamado Moisés. Ahora, si yo les preguntara quién es Moisés, desde ahí de su lugar, griten lo que piensan que es Moisés. El libertador. Vemos a Moisés como el libertador, ya en su época, después de haber perdido el ego. Pero si recapitulamos y vemos un poquito más atrás de la vida de Moisés, vemos que fue un hombre del pueblo de Israel que fue criado en el palacio de Egipto, creció bajo el poder de Egipto, rodeado de sirvientes, de liderazgo, de mucha comodidad. Pero Dios utilizó un error de él, que fue matar a un hombre egipcio, para sacarlo al desierto por muchos años y ahí llevarlo a perder el ego, para llevarlo a someterse a otras personas, para ahí formar en él un verdadero líder humilde. Di conmigo: humildad. Mira, la verdadera grandeza del reino de Dios no es ser el centro o ser el número uno, sino ser el mayor servidor de todos y de todo. Y Dios permite que perdamos el ego para formar en nosotros el verdadero líder que deberíamos de ser. Mientras tú maltratas a tu mujer, mientras tú te enseñoreas de tus empleados, mientras tú trabajas con opresión sobre otros, Dios observa, Dios ve, y Dios espera el momento para trabajar en ti un verdadero líder humilde. Y Dios permite y te da tiempo, porque Dios da tiempo.
Dios nos da tiempo para entregarnos otra vez. Dios nos da tiempo para arrepentirnos. Dios nos da tiempo para confesar. Pero cuando Él ve que nuestra respuesta no es la que deberíamos tener, Él se necesita involucrar y utilizar pérdidas en nuestra vida para demostrarnos que necesitamos hacer un cambio en nuestra vida. ¿Cuántos dicen amén? Por eso la pérdida del ego es una de las cosas más duras. Jesús le enseñó algo a sus discípulos y les dijo en Mateo capítulo 20, 26. Les dijo: mas entre vosotros no será así, sino el que quiera hacerse grande. En la Reina Valera, por favor, dice: el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro ¿qué? ¿Cuántos están listos aquí para ser servidores? Levanta tu mano si estás listo para servir. Dice: el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor. Ahora en una plataforma de ahí de la televisión salió una segunda temporada de la serie La Casa de David. No sé cuántos llegaron a ver un capítulo o han visto La Casa de David. Si no, te la recomiendo. Pero me encanta la historia de David. David fue un hombre verdadero delante de Dios. David era un pastor de ovejas. Él era un hombre extraordinario, pero en secreto, nadie lo conocía. Y quienes lo conocían lo menospreciaban, que era su familia. Pero fue ungido por Dios. Y Dios comenzó un proceso en la vida de David antes de ser rey. Pero si veo una cualidad en la vida del rey David antes de ser el rey David, es que antes de ser el rey, él servía ya como un rey. Él luchaba ya como un rey. Él vivía ya como un rey. Antes de tener el título, él ya era un rey porque era un servidor. Porque es quien se aventó cuando salió un hombre llamado Goliat y dijo: ¿quién es este filisteo que viene a tratar de vencer al pueblo de Dios y que viene a amenazar a Dios? David, un hombre pequeñito que salió como ningún otro guerrero, servidor hasta la muerte de Dios. Y ese hombre que sirvió antes de tener el título de rey, él ya era rey. Por eso quien sirve, dile al que está a tu lado, quien sirve ya es rey. Quien sirve ya es rey. No necesitas un título para servir, porque mientras tú sirves, Dios te hace más grande. No tratando de ser grande, es que Dios te va a hacer más grande. Necesitas servir y eso demuestra que tú ya eres grande. Por eso Dios viene a hacernos perder el ego de nuestra vida y demostrarnos que si alguno quiere ser el mayor, necesita ser el mayor servidor. ¿Cuántos dicen amén? Por eso el carácter que Dios puede usar, dale un fuerte aplauso a Jesús. El carácter que Dios puede usar no es aquel que busca protagonismo, sino que busca ser el mejor servidor de todos y de todo. Porque antes de la caída viene la altivez de espíritu. Pero aquí está la cuarta pérdida y la última. Porque hablamos número 1 de la pérdida de ¿qué? Del control. Número 2, la pérdida de ¿qué? De nuestra falsa identidad. Número 3, la pérdida de... Pero aquí está la cuarta y la última. La pérdida de mi propia vida. Todos, sin excepción alguna, vamos a pasar por estas pérdidas. Pero cuando toquemos esta cuarta, Dios nos da la oportunidad de por fin entregarnos 100%. 100%, di conmigo 100%. Mira, en todo, Dios nos da la oportunidad. No somos nosotros quien le da la oportunidad a Dios, es Él quien nos da a nosotros una oportunidad. Y llegamos a esta cuarta pérdida. La pérdida más profunda de todo es la pérdida de nuestra propia vida. Porque
Todos podemos pasar por la pérdida del control y venir a la iglesia y decir: en mi vida ha sido bueno, y entregarle el control a Dios. Todos podemos pasar por la pérdida de la falsa identidad y reconocer pues que quizá no éramos lo que deberíamos de ser. Todos podemos pasar por la pérdida del ego y reconocer que estábamos bien altivos, pero no todos pasan ni aceptan la pérdida de su propia vida. Porque perder mi vida en Dios es lo más profundo y decisivo que puede hacer el ser humano. Este es el punto donde la transformación llega a su nivel más fuerte. Aquí no solo es perder algo, sino perderte a ti mismo en Dios, entregarte por completo a Él. Por eso la Biblia dice en Mateo capítulo 10, 39, dice: el que haya su vida la perderá, y el que pierde su vida por causa de ¿quién? De Jesús, la hallará. El que pierde su vida, mira, la palabra vida no solo es a nivel físico, sino a mi voluntad, a mis sueños, a mis deseos, a mis planes de vida. Y Jesús dijo algo en Mateo 16, 24, dijo: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Jesús no solo lo dijo, Jesús lo vivió y lo demostró. Estando en el huerto de Getsemaní, a punto de ser crucificado, la Biblia dice que Él empezó a sudar como grandes gotas de sangre. Entró en una aflicción, entró en una agonía en su cuerpo, en su vida, al saber que estaba a punto de ser crucificado. Y Jesús, en su agonía, en su dolor, Él fue el mayor ejemplo, porque en medio de lo que el mundo veía como derrota o pérdida, Él hizo la oración más poderosa que yo encuentro en la Biblia. En Lucas 22, 42 dice: Padre, si quieres, pasa de mí esta copa. El deseo de Jesús en su interior era cambiar el rumbo de su vida. Ver que la gente que Él había sanado, ver que la gente que Él había liberado, ahora era la gente que lo quería crucificar. Jesús deseaba cambiar el rumbo de su vida y dijo: Padre, si quieres, pasa de mí esta copa. Si es posible, no me dejes subir a esa cruz. Si hay otro camino, por favor, tómalo. Pero Él dijo algo: pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Jesús sabe lo que es el dolor. Jesús sabe lo que es la agonía, no de perder un trabajo, de perder su propia vida. Y Él dijo: pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Dentro de Él mismo quería evitar el sufrimiento humano, la agonía, el dolor, el cansancio. Pero esto no lo detuvo. Su negación a sí mismo lo llevó a salvar toda la humanidad. ¿Será que estás consciente que si tú decides perder tu vida en Dios, entregarte a Dios, no solo tus hijos, no solo tus padres, sino que generaciones enteras le servirán a Dios? ¿Será que eres consciente de que si hoy tomas una decisión de perder tu vida en Dios, le estarías cambiando el rumbo a tus hijos, a tus nietos, a tus bisnietos, de caer en la cárcel, de caer en prisión, de caer en anexos, de caer en clínicas? ¿Será que si hoy eres consciente de que si tomas una decisión fuerte, muchas de tus generaciones ni siquiera van a pasar por lo que tú viviste? Eso es perder nuestra vida en Dios. Esa fue la historia también de mi padre, quien creció en un ambiente de drogadicción, alcoholismo, de prostitución, de narcotráfico. Pero de todos sus hermanos y de toda su familia, fue el único que decidió perder su vida en Dios. Y mientras se burlaban de él, mientras lo llamaban maricón por no ir a los lugares donde sus hermanos iban como congales, mientras se burlaban de él, él tomó una decisión. Y adivina qué: al tiempo, todos sus hijos, incluyéndome, somos los que le servimos a Dios, los que pastoreamos, y somos la única familia que sigue junta de todos sus hermanos.
una decisión de una persona cambió el destino de generaciones, cambió el destino de familias. Y hoy Dios pone en tus manos la oportunidad de perder tu vida en Él y entregarte por completo. Mi pregunta es: ¿qué más puedes esperar? ¿Qué más tienes que vivir? ¿Qué más tienes que pasar? ¿Qué más tienes que sufrir? Si hoy aquí está el Rey de Reyes esperando a que, como dice su palabra, que toda lengua confiese que Cristo es el Señor, toda rodilla se doble delante de Él. Quizá tuviste errores, pasaste por dolores, por quebrantos. Todos los hemos pasado. Pero hoy tienes la oportunidad de cambiar el destino de tus generaciones, de cambiar el destino de tu familia y de cambiar tu propio destino. Entregarle nuestra vida a Dios no es cualquier cosa. Es lo más decisivo que podemos hacer en esta vida. Dios nos da la oportunidad. Y hoy el cielo y la tierra están de testigos que todos los que estamos aquí, sin excepción alguna, estamos recibiendo la misma oportunidad. Pasamos la vida tratando de alcanzar cosas pasajeras que no nos llenan, pero cuando nos rendimos a Dios, es ahí que encontramos nuestra verdadera vida. Y mira, y hoy personalmente a mis 24 años de vida, te puedo decir que perder mi vida en Dios es lo mejor que me ha pasado. No va a ser fácil negarte a ti mismo, pero sí te puedo asegurar que será la mejor decisión de tu vida, que será lo mejor que puedes decidir sobre esta tierra. Cambiar todo lo que el diablo había pensado sobre ti, cambiar todo lo que quizá en el futuro te pudiera haber pasado. Hoy tienes la oportunidad de hacerlo. Y quiero que te pongas de pie ahí en tu lugar. Porque antes de ganar, primero necesitamos perder. De que vas a ganar, vas a ganar. Pero de que vas a perder, también vas a perder. Y estas 4 cosas son 4 pérdidas que sí o sí todos en algún momento de nuestra vida vamos a pasar, sin excepción alguna. Yo quiero abrirte un poquito mi corazón, lo he contado en otras enseñanzas, prédicas, pero te quiero decir cuáles momentos de mi vida han sido como estas pérdidas. Y quiero empezar con la pérdida del control. Perdí el control una semana antes de mi boda. Bueno, perdí el control desde meses antes de mi boda, cuando yo tenía mi casa en Torreón, Coahuila, mi carro en Torreón, Coahuila, mi negocio en Torreón, Coahuila, pero vino Dios a decirme: tú te vas para Ciudad de México. Dios, pero si ya tengo todo aquí. Dios me quitó el control en un segundo. Y Dios vino a traer la pérdida del control. Y entró mi cuerpo en una aflicción. Espera. Ahí me agarró a golpes, no se crean. Perdí el control una semana antes de mi boda, ya que no lo decía, pero estaba en unos nervios de decir, como Abraham, salgo a caminar a lo invisible, a no saber qué me espera, a otra iglesia, a otra familia, a otra ciudad, a otro lugar que yo no conozco, sabiendo que yo tenía todo ya pensado allá, planeado, como se los decía. Y Dios dijo no. Y una semana antes de la boda me puse malísimo. Me dio hepatitis. Ya al tiempo después investigué por qué da hepatitis de manera emocional, y es una resistencia al cambio y demasiado miedo.
me dio hepatitis. Literalmente 2 días antes de mi boda estaba que me moría. El diagnóstico médico que me habían dado es literalmente que me quedaban días. Ese era el diagnóstico médico que yo tenía. Yo soy un milagro. Mi esposa incluso, ella me cuenta ahora que ella oraba y decía: Dios, si solo me lo voy a disfrutar la luna de miel, pues que así sea. Si solo vamos a estar juntos, incluso en la boda, no, y te digo en serio, si solo vamos a estar juntos en la boda, que así sea. Si este hombre se me va a morir, lo voy a disfrutar lo más que pueda mientras estemos juntos. Ese era mi diagnóstico. Y tengo aquí unas imágenes de cuando me dio hepatitis. Pueden estar en el formato normal. Aquí digo, no sé si se alcanza a ver mucho, pero me empezaban a salir ya ronchas sobre todo el cuerpo, los labios hinchados, los ojos rojos. Tengo otras imágenes, incluso el mismo día de la boda. Sí. Bueno, esa fue de una palabra que Dios me dio, pero las de donde salgo yo, me empecé a llenar todo así. Literalmente no podía caminar, no podía hacer del baño, no podía levantarme por mi cuenta propia. Ahí estaba en una aflicción. Sí me tomé fotos llorando, porque sabía que iban a ser recuerdos para toda mi vida de ese momento. Ese momento fue como donde peleó Jacob con el ángel. No me acuerdo del nombre de esa cueva, pero me llené así y me dio hepatitis. Y adivina que ahí perdí el control yo. Ahí perdí. Ese fue el día de mi boda. No se alcanza a ver mucho, pero mis ojos estaban amarillos. Yo no pude comer nada de lo que se pagó para la boda. Pero algo que pasó ese día es que durante la ceremonia me preguntaban: ¿tú tomas alcohol? No tomo alcohol. Y ese día dije, porque me dijeron: bueno, no puedes tomar nada de alcohol. Dije, pues ni tomo, ¿verdad? Aparte. Pero ese día tomamos la comunión, la Santa Cena en la boda. Y trajeron una copa y les habían dicho que necesitaba hacer jugo. Y adivina qué me dieron: vino. Cuando yo tomé ese vino, literalmente, sin mentirte, sentí cómo me pasó por todo el cuerpo. Me ardió poquito donde estaba el hígado, pero en ese momento yo dije: estoy sano, ya me sané, ya no tengo nada. Pero así fue como perdí el control yo. A ese punto, a punto de morirme. Después pasé la pérdida de mi falsa identidad. Y tengo una foto ahí de cómo yo servía. Allá en Tierra Nueva Internacional era el encargado de todo el tema de producción, ¿verdad? A muy alta escala, pantallas, luces, cámaras, todo eso. Incluso mi negocio, mi rubro era sobre eso. Y yo era feliz haciéndolo. Yo pensaba que había sido creado para eso, y por eso lo hacía con tanta excelencia. Y yo, esa no. Y yo dije: cuando me vaya de aquí, ahora ¿quién va a tomar mi lugar? Y hoy en día que veo, hay más de 15 chavos sirviendo, haciendo lo que yo hacía. Pero eso yo creía que es lo que iba a hacer toda mi vida, sin saber que Dios me iba a traer a un lugar llamado Chalco, en Los Héroes Chalco 3, en el jardín de eventos Mundo Marino, a Iztacalco, Ciudad de México, a demostrarme que Dios había pensado otra cosa sobre mí. Después me topé con la pérdida del ego. Perdí el ego, ahí no tengo imágenes, pero perdí el ego cuando Dios me llevó a una escasez financiera que yo nunca le mostré a nadie, que yo nunca le enseñé a nadie, pero que sufría en silencio y que padecía en silencio. Llegué a una escasez financiera y recuerdo un día que llevo en mi corazón, porque ese día aprendí a reconocer quién es Dios. Saliendo de una reunión como esta, iba con mi esposa, y mira, no es por exagerarte, es la realidad, porque muchas veces quizá uno como pastor no muestra todo lo que está pasando. Salí de esta iglesia, mi esposa me dijo: oye, ¿qué te parece si nos echamos un taco de carnitas? Yo me quería echar a llorar, porque abrí mi cartera y no traía ni un solo peso. Ni un solo peso.
y literalmente con monedas que traía ahí en la camioneta, logré completar para un taco. Así. Es la primera vez que cuento esto con la iglesia. Gracias a Dios, muchas de las cosas que viví en estos años fueron cosas, como dice la palabra, comprar sin dinero, que no era mi dinero. Cosas que, viajes que me pagaron, lugares a donde me llevaron, que me iba con 20 pesos literal. Y Dios ahí me llevó a perder el ego. Después me pasó como mi padre, después de haber tenido todo, a no tener nada. A literalmente estirarle la mano a Dios y decirle: Señor, ¿ahora qué? ¿Ahora dónde más? Ahí perdí el ego. Pero perdí mi propia vida, en un momento que nunca voy a olvidar. Y fue un día que estuve a punto de morir. Y hay un video que quiero enseñarles, no sé si lo tengamos. Este soy yo, voy a pasar en una bicicleta. Si otro carro hubiera venido por el otro lado, hoy no estaría aquí para contárselo. Me levanté y sentía que me estaba muriendo en la esquina. Me pegué en la cabeza, en el hombro. Y como todo hijo, yo decía: no le digan a mis padres. Ese día me salí sin cartera, sin INE, solo llevaba mi celular. Literalmente, si me hubiera pasado algo, me voy a la fosa común. Nadie me hubiera reconocido. Y ese día, cuando me levanté, llegué a la casa, yo me acuerdo que entré al cuarto. Estaba ahí pasando por muchas crisis emocionales, estando dentro de la iglesia. Y le dije: Dios, ya me cansé de jugar contigo. Ya me cansé de estar entre sí, ¿no? Ya me cansé de llevar una vida doble. Ya me cansé. Si voy a hacer algo, es que te voy a empezar a tomar en serio de aquí en adelante, porque no quiero esperar a que me pase algo peor para por fin entregarme a ti. Después de ese momento, comencé a buscar a Dios con todo mi corazón y comencé a servir. Me comencé a ir a diferentes lugares a predicar. Literalmente me salía solo a las calles a repartir volantes y a predicar de Jesús. Comencé a ir a anexos a predicarle a jóvenes que estaban llenos de drogas, de rebeldía, llenos de aflicciones, de alcoholismo. Y comencé a predicar solito, sin que nadie me lo dijera. Y fue en esa pérdida y en ese momento donde yo por fin me entregué a Dios. Tenía otros planes en mi cabeza de vida, que era desaparecer literalmente de todos y de todo, en un lugar donde nadie me conociera, para que mi familia no llevara la afrenta por mi pecado. Pensaba irme a los Estados Unidos para pecar ahí a gusto, con ganas, sin que nadie me pudiera conocer en Torreón, porque todo lugar allá donde íbamos, al menos una persona conocía a mis padres y nos conocía a nosotros. Y yo decía: no puedo hacer esto. Pero cuando viví ese momento, me entregué a Dios por completo y le entregué mi vida. Y esta enseñanza la hice bajo mis propias pérdidas, bajo lo que yo mismo viví. Quizá mi historia no es como la tuya, y no tiene que ser la mía como la tuya, ni la tuya como la mía, porque cada quien tiene sus pérdidas. Pero sí te puedo decir que todos tenemos la oportunidad de entregarnos a Dios. Y yo no sé cuál sea el momento que estés pasando, yo no sé cuál sea la temporada que estés viviendo, pero lo que sí te puedo decir es que en Dios hoy tienes una nueva oportunidad de vida. Y si tú quieres tomar esa oportunidad, yo quiero que cierres tus ojos y levantes tus manos al cielo. Porque hoy Dios está en este lugar. Yo no sé cuál sea el nombre de las pérdidas que has tenido, pero sí te puedo decir que Dios todo lo encamina para bien. Y hoy ríndete delante de Dios. Rinde tu vida delante de Él.
Si tú has estado jugando con el pecado, si tú has estado llevando una vida doble, o incluso si tú has pasado por la pérdida del control, la pérdida del ego, entrégale hoy tu vida a Dios. Entrégale hoy tu vida a Dios. Porque hoy tienes la oportunidad de hacerlo. Levanta tus manos al cielo y deja que Dios obre en tu vida. Deja que Dios obre en ti. Deja que Dios obre en tu vida. Y habla con Dios, habla con Dios. Señor Jesús, así como hace años perdí mi vida en ti al entregarte mi juventud, mis años de vida, Padre, yo sé que hoy de manera selectiva hay muchos aquí que de la misma manera hoy están decidiéndose por ti. Hoy están tomando un cambio de dirección. Hoy están tomando un cambio de rumbo. Yo quiero que cierres tus ojos ahí donde estás. Cierra tus ojos, porque este es un momento privado, un momento íntimo entre tú y Dios. Pero si tú reconoces que ya perdiste lo suficiente, que ya pasaste por estas 4 pérdidas y que es el momento de hacer tus votos con Dios, de hacer tu compromiso con el Señor, todos con sus ojos cerrados, yo te quiero invitar que corras aquí adelante y te pongas de rodillas.